En el momento en que mi nuera me llamó una carga inútil, comencé a grabar. Mi nombre es Dr. José y durante 6 meses he estado escuchando mentiras. Esta mujer pensó que mi dolor me había vuelto estúpido. Ella hablaba chino frente a mí, insultándome en mi propia cara, planeando robar el dinero de mi difunta esposa. $340,000 destinados al fondo universitario de mis nietos. Ella me llamó confundido, demente, una carga que necesitaba ser encerrada. Lo que ella no sabía es que yo entendía cada palabra. Verán, Mónica cometió un error crítico. Asumió que las lágrimas significaban debilidad, que un viudo no podía contar dinero y que los insultos en chino eran seguros alrededor de un viejo hombre estadounidense. Estaba completamente equivocada. He estado grabando todo, cada conversación, cada mentira, cada plan para destruir a mi familia y robarle a los niños. Los estados de cuenta bancarios no mienten. La evidencia de audio es devastadora. Y cuando finalmente le respondí en un mandarín fluido, su mundo entero colapsó. Si estás viendo esta historia en Relatos del Tío Juan, presiona ese botón de suscribirse. Quiero saber desde dónde nos ven mis compañeros buscadores de justicia, porque esta venganza fue absolutamente perfecta. Pero permítanme comenzar desde el principio porque esta historia no es solo sobre el idioma. Se trata de la lección más costosa que mi familia haya aprendido jamás. Mi esposa, Carmen, murió de cáncer hace 6 meses. Pancreático. Etapa 4. Los médicos le dieron 3 meses, pero ella luchó durante 8. Ese es el tipo de mujer que era, terca hasta el final. El dolor me golpeó más fuerte de lo que esperaba. 52 años de matrimonio no desaparecen simplemente. Me encontraba poniendo 2 tazas de café por la mañana, haciendo suficiente cena para 2, hablando con su silla vacía. Mónica, mi nuera, intervino de inmediato. «Papá, no puedes vivir solo así», dijo ella. «Déjame encargarme de tus citas, tus facturas. No deberías conducir en tu condición». Mi condición, como si el duelo fuera un diagnóstico médico. La primera señal de alerta llegó en mi cita con el médico en abril. El doctor Pérez estaba explicando mi medicación para la presión arterial cuando Mónica interrumpió. «Ha estado teniendo problemas de memoria», le dijo ella. «A veces olvida dónde pone las cosas. Se confunde con las fechas». La miré fijamente. Nunca había mencionado ningún problema de memoria porque no tenía ninguno, pero el doctor Pérez ya estaba tomando notas. «Deberíamos realizar algunas evaluaciones cognitivas», dijo él, pareciendo preocupado. Mónica sonrió. «Creo que eso es sabio. El segundo incidente ocurrió en el banco en mayo. Fui a retirar algo de efectivo, solo $200 para comestibles y gasolina. La cajera, una joven llamada Elena, parecía nerviosa. «Lo siento, señor». «José», dijo ella, pero su cuenta muestra que Mónica ha sido designada como su representante financiera. Ella ha estado manejando sus transacciones. ¿Mi qué?» Su nuera presentó documentación indicando que usted necesitaba asistencia con la banca debido al deterioro cognitivo. Sentí que mi estómago caía. Nunca firmé nada parecido. Elena me mostró una pila de documentos con mi firma, firmas que parecían sospechosamente temblorosas, como si alguien hubiera practicado para hacerlas parecer inciertas. Esa noche, Mónica vino con comida china del restaurante Dragón Dorado. «Pensé que podrías tener hambre», dijo ella, desempacando contenedores en la mesa de mi cocina. Mi hijo Juan estaba con ella. Buen chico, pero trabajaba 60 horas a la semana en la firma de ingeniería y confiaba completamente en su esposa. «Papá», dijo Juan, «Mónica me contó sobre la situación del banco. Tal vez sea mejor así. Menos estrés para ti». «¿Qué situación del banco?» Mónica y Juan intercambiaron una mirada. «¿Estuviste allí esta tarde?», dijo Mónica suavemente. «Trataste de retirar dinero, pero no pudiste recordar tu PIN». Recordaba mi PIN perfectamente. Era el cumpleaños de Carmen, 03 15 48. Pero aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Mónica comenzó a hablar en mandarín con alguien en su teléfono. Su voz llegaba desde la cocina mientras yo estaba sentado en la sala, fingiendo ver televisión.
El viejo está empeorando, dijo ella en perfecto mandarín. Hoy ni siquiera pudo recordar haber estado en el banco. Esto está funcionando mejor de lo que esperaba. Mantuve mi rostro neutral, mis ojos en la televisión. Ella continuó hablando, caminando de regreso hacia el comedor. Juan cree todo lo que le digo. El dinero de la herencia será fácil de acceder una vez que obtenga el poder notarial. El estúpido estadounidense no entiende nada de lo que decimos. Colgó y regresó al comedor con una sonrisa brillante. Esa era mi prima en San Francisco. Estaba preguntando por ti. Qué amable, dije, pero ya estaba planeando. Esa noche fui a la tienda de electrónica y compré una grabadora digital Sony por $89.99, lo suficientemente pequeña para caber en el bolsillo de mi camisa. Lo suficientemente buena para grabar conversaciones claramente. Carmen siempre decía que yo era demasiado confiado. José, me decía ella, ves lo mejor en las personas incluso cuando te muestran lo peor. Ella tenía razón. Pero 30 años trabajando como intérprete médico te enseñan una habilidad crucial. Cómo escuchar sin ser notado. Mónica cometió un error crítico. Asumió que el dolor me hacía indefenso. Lo que ella no sabía era que yo estaba a punto de volverme muy metódico para demostrar que estaba equivocada. A la mañana siguiente encontré el testamento de Carmen en la caja fuerte de nuestro dormitorio. Había evitado leerlo desde el funeral. Demasiado doloroso. Pero la conversación telefónica de Mónica lo cambió todo. Carmen había sido específica, muy específica. Para mi amado esposo, José, la casa, el Honda Civic del 2019 y mis efectos personales. Para mi hijo Juan, las joyas de mi madre para sus futuras hijas. Para mis nietos, Santiago y Sofía, los ingresos del seguro de vida de $340,000 que se mantendrán en fideicomiso para su educación universitaria. Luego vino la línea que me heló la sangre. Bajo ninguna circunstancia, Mónica deberá tener acceso a estos fondos ni servir como fideicomisaria para las cuentas de educación de los niños. Carmen nunca confió en Mónica. Había sido educada al respecto. Pero recordé conversaciones que habíamos tenido en privado. Esa mujer ve signos de dólar cuando mira a nuestra familia. Había dicho Carmen, prométeme que protegerás el futuro de los niños. Lo había prometido, y estaba fallando. Conduje hasta el Banco de América esa tarde y solicité los estados de cuenta de los últimos 3 meses. El joven gerente, Carlos, parecía incómodo. Señor José, su nuera, Mónica, ha estado manejando estas solicitudes. Ella indicó que usted estaba teniendo algunas dificultades cognitivas. Quiero ver mis propios estados de cuenta bancarios. Carlos vaciló. Luego imprimió los documentos. Lo que vi me enfermó. Retiros mensuales de $2,800 etiquetados como servicios especializados de cuidado de la demencia. Pagos a algo llamado Taylor Care Management LLC, de lo que nunca había oído hablar. Un total de $16,800 en 3 meses. Nunca había recibido ningún cuidado para la demencia. Nunca había autorizado estos pagos. Y Taylor era el apellido de soltera de Mónica. ¿Quién autorizó estos retiros?, pregunté. Carlos sacó los registros digitales. Mónica Taylor presentó documentación médica indicando que usted estaba incapacitado y requería gestión de cuidados. Ella tenía un formulario de poder notarial firmado por usted. Quiero copias de todo. Esa noche llamé a mi antigua colega del hospital, la doctora Susana Ruiz. Ella había sido la jefa de neurología en el Hospital General de Phoenix durante 15 años. Confiaba en ella completamente. José, dijo ella cuando le expliqué la situación, esos síntomas que Mónica describió: confusión, pérdida de memoria, incapacidad para manejar las finanzas, esos no aparecen de la noche a la mañana. Si estuvieras desarrollando demencia, habría señales de advertencia durante meses o años. ¿Podría el duelo causar confusión? El duelo puede causar depresión, problemas de sueño, dificultad para concentrarse, pero no causa el tipo de deterioro cognitivo que Mónica describió a tu banco. Alguien con tu educación y antecedentes profesionales aún conservaría la competencia financiera básica.
La doctora Susana acordó evaluarme la semana siguiente. Si alguien afirma que estás incapacitado, necesitamos evidencia médica de lo contrario. La cita estaba programada para el 15 de octubre, pero Mónica tenía otros planes. Ese domingo llegó a mi casa con más comida china y una carpeta de documentos. «Papá», dijo, «he estado pensando en tu situación. Vivir solo ya no es seguro. Encontré una maravillosa instalación de vida asistida en Scottsdale. Tienen especialistas en cuidado de la memoria». Ella extendió folletos sobre la mesa de mi cocina. Sunset Manor, Desert Springs Senior Care, lugares que costaban $4,000 al mes. «No puedo pagar eso», dije. «Ahí es donde entra el seguro de vida de Carmen. Podemos usar ese dinero para asegurar que recibas el cuidado adecuado. Ese dinero es para los nietos». La sonrisa de Mónica se tensó ligeramente. «Papá, los niños tienen 8 y 10 años. No necesitan dinero para la universidad en este momento, tú necesitas cuidado ahora». El testamento de Carmen fue muy claro. Los testamentos pueden ser impugnados, especialmente cuando la persona fallecida no podría haber anticipado tu estado mental en declive. Fue entonces cuando cometió su segundo error. Sacó su teléfono y comenzó a hablar en mandarín con alguien. Seguí comiendo mis fideos, actuando confundido por el idioma extranjero. «El viejo terco se niega a firmar», dijo ella. «Pero tengo documentación médica ahora. El médico escribió que está mostrando signos de demencia. Una vez que lo meta en la vida asistida, el poder notarial será más fácil de ejecutar». Hizo una pausa, escuchando a quien quiera que estuviera al otro lado. «Sí, ya tengo acceso a la mayoría de sus cuentas. El seguro de vida solo requiere una firma más». Juan no sospecha nada. Cree que soy una nuera devota. Otra pausa. $340,000 menos lo que ya he tomado para su cuidado. Suficiente para comprar la casa en Tempe que miramos. Mi mano se mantuvo firme mientras continuaba comiendo, pero por dentro estaba calculando. Mónica no solo estaba robando dinero. Estaba planeando institucionalizarme para cubrir sus huellas. Los peores temores de Carmen se estaban haciendo realidad, y yo era el único que podía detenerlo. El dispositivo de grabación en el bolsillo de mi camisa capturó cada palabra. La cena familiar del infierno ocurrió 3 días después. Mónica la había organizado para discutir las opciones de cuidado de papá con toda la familia. Mi hijo Juan, sus hijos Santiago y Sofía, los padres de Mónica que habían conducido desde Flagstaff, y la hermana de Mónica, Clara, que había volado desde Denver. Se reunieron en el comedor de Juan como un tribunal médico. Me senté en la cabecera de la mesa, interpretando al patriarca confundido mientras mi grabadora Sony capturaba todo. «Compa, todos estamos aquí porque amamos a papá», comenzó Mónica. «Pero necesitamos enfrentar la realidad. Su deterioro cognitivo se está acelerando». Juan asintió con tristeza. «El incidente del banco realmente me sacudió. Papá no podía recordar su propio PIN». «Eso no es cierto», dije en voz baja. Mónica palmeó mi mano condescendientemente. «Papá, estabas muy confundido. Está bien admitir cuando necesitamos ayuda». Clara, la hermana de Mónica, parecía preocupada. «¿Qué tan malo es? Ayer me llamó por el nombre de Carmen», mintió Mónica suavemente. «Pensó que ella todavía estaba viva. Fue desgarrador. El dispositivo de grabación capturó mi respuesta real. Nunca te llamé Carmen. No cometería ese error». Pero Mónica ya estaba pasando por alto mi negación. Los médicos recomiendan cuidado supervisado, en algún lugar con especialistas en memoria. Fue entonces cuando la madre de Mónica, Lucía, comenzó a hablar en mandarín. Había estado callada toda la noche, pero ahora se inclinó hacia Mónica con preocupación en su voz. «¿Está el viejo realmente tan mal? Parece alerta esta noche». Mónica respondió en mandarín rápido. «Tiene días buenos y días malos. Hoy es bueno, pero mañana podría no recordar a ninguno de nosotros. Los médicos estadounidenses dicen que es normal para los pacientes con demencia». Lucía me miró y luego volvió a mirar a Mónica.
¿Estás segura de este plan? Tomar dinero de los niños se siente mal. El dinero todavía se usará para la familia, respondió Mónica en mandarín, solo que de manera diferente a como lo planeó su esposa muerta. Ella siempre estuvo celosa de mí de todos modos. Ahora puedo arreglar sus errores. Mantuve mi expresión en blanco, asintiendo ocasionalmente como si siguiera su conversación en inglés sobre los costos de la vida asistida. Juan estaba mirando folletos. Sunset Manor parece agradable, pero 4,000 al mes, incluso con la seguridad social de papá, necesitaremos aprovechar otros fondos. Para eso es el seguro de vida, dijo Mónica, volviendo al inglés. Pero el testamento de mamá designó específicamente ese dinero para la Universidad de Santiago y Sofía. La voz de Mónica tomó un tono afilado. Juan, tu madre escribió ese testamento cuando tu padre estaba sano. Ella no podría haber anticipado esta situación. ¿Hablé? Ella lo anticipó perfectamente. La mesa se quedó en silencio. Todos me miraron. Carmen sabía exactamente lo que estaba haciendo. Continué. Ella protegió ese dinero por una razón. La sonrisa de Mónica se volvió tensa. Papá, estás teniendo otro episodio de confusión. No estoy confundido sobre las intenciones de mi esposa. Fue entonces cuando Mónica cometió su tercer error. Se volvió hacia su madre y habló enojada en mandarín. El viejo terco está peleando conmigo en todo. Debería haberme movido más rápido con el poder notarial. Lucía parecía incómoda. Mónica, tal vez deberíamos... No, espetó Mónica en mandarín. He invertido demasiado tiempo en este plan. 3 meses de simple enfermera para este estadounidense inútil. Va a ir a vida asistida, le guste o no. Juan observaba el intercambio con creciente confusión. ¿Qué están discutiendo ustedes dos? Solo preocupaciones familiares, dijo Mónica suavemente. Pero su hermana Clara estaba frunciendo el ceño. Clara se había casado con un hombre chino-estadounidense y entendía mandarín básico. Mónica, ¿acabas de llamar inútil a papá? La temperatura en la habitación bajó 10 grados. Por supuesto que no, dijo Mónica rápidamente. ¿Escuchaste mal? No escuché mal. Lo llamaste un estadounidense inútil. Juan miró entre su esposa y su cuñada. ¿Qué está pasando exactamente aquí? La cara de Mónica se sonrojó. Clara está confundida. Su mandarín no es muy bueno. Mi mandarín está bien, dijo Clara fríamente. ¿Y has estado diciendo cosas terribles sobre papá mientras él está sentado aquí mismo? Fue entonces cuando mi nieto de 8 años, Santiago, intervino. ¿Qué es mandarín? Es un idioma chino, cariño, explicó Clara. La tía Mónica lo estaba hablando porque pensó que el abuelo no podía entender. Pero el abuelo sabe muchos idiomas, dijo Sofía inocentemente. Él nos enseñó a contar en chino la Navidad pasada. ¿Recuerdan? Ji, Er, San, Si, Wu. La habitación se quedó en silencio absoluto. Mónica miró a Sofía, luego a mí. ¿Tú? ¿Qué? Juan parecía confundido. ¿Papá, sabes chino? Antes de que pudiera responder, Mónica se levantó abruptamente. Esto es ridículo. José no habla chino. Sofía solo está confundida. En realidad, dije en voz baja, la pronunciación de Sofía es excelente. Miré directamente a Mónica y continué en perfecto mandarín. Y mi audición es mejor de lo que piensas. La cara de Mónica se puso blanca. Su madre jadeó. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. Juan miraba de un lado a otro entre nosotros. «Papá, ¿qué acaba de pasar?» Mónica retrocedía hacia la cocina con la voz temblorosa. Yo... necesito un poco de aire. Siéntate, Mónica, dije en inglés. Luego cambié a mandarín. No hemos terminado de hablar. Se sentó con fuerza, como si sus piernas hubieran cedido. 30 años. Dije a la habitación en inglés. 30 años trabajé como intérprete médico en el Hospital General de Phoenix. Mandarín, cantonés, taiwanés, shanghaienés. Ayudé a familias chinas a comunicarse con sus médicos durante los peores momentos de sus vidas. Saqué mi teléfono y reproduje la conversación de Mónica de 3 minutos antes.
Su voz llenó el comedor, hablando mandarín sobre estadounidenses inútiles y robar dinero de los niños. ¿A alguien le gustaría una traducción?, pregunté. Las secuelas de esa cena fueron brutales. Juan me llevó a casa en un silencio atónito, mientras Mónica se quedaba atrás para procesar todo. Los niños estaban confundidos. La familia de Mónica estaba mortificada. La narrativa cuidadosamente construida de mi incompetencia se había derrumbado en 10 minutos, pero Mónica no había terminado. La gente como ella no se rinde fácilmente cuando hay dinero de por medio. A la mañana siguiente llamó a la oficina del Dr. Pérez y programó una cita de emergencia para mí. Tuvo un episodio psicótico anoche, les dijo. Delirios paranoides sobre grabar conversaciones. Necesita evaluación inmediata. Me enteré porque la enfermera del Dr. Pérez, Janet, me llamó directamente. Señor José, su nuera dice que está experimentando episodios paranoides. Ella quiere que evaluemos su competencia. Janet, ¿me recuerdas de los tratamientos de cáncer de mi esposa? Por supuesto. Siempre fue tan agudo, haciendo preguntas detalladas sobre el plan de cuidado de Carmen. ¿Sueno paranoico o confundido para ti en este momento? Una pausa. Y suena exactamente como usted mismo, señor José. Entonces confía en mí cuando digo que Mónica ha estado mintiendo sobre mi estado mental para acceder al dinero de la herencia de mi difunta esposa. Janet se quedó callada por un momento. Señor José, esas son acusaciones serias. Tengo grabaciones. Esa tarde conduje a mi antiguo lugar de trabajo. El Hospital General de Phoenix se veía exactamente igual. Hormigón blanco, vidrio azul, el olor a desinfectante y esperanza. Había pasado 30 años caminando por estos pasillos, llevando mi equipo de traducción entre las habitaciones de los pacientes. La seguridad me reconoció de inmediato. Doctor José, ¿cómo le trata la jubilación? El título siempre me hacía sonreír. No era médico, pero después de 3 décadas interpretando procedimientos médicos complejos, todos me llamaban doctor por respeto. Fui a Recursos Humanos y solicité copias de mis registros de empleo. María González, que había trabajado allí casi tanto tiempo como yo, sacó mis archivos. 30 años de servicio, dijo ella, hojeando documentos. Departamento de Servicios de Interpretación, especialista en chino mandarín. Excelentes evaluaciones de desempeño cada año hasta su jubilación en marzo. María, necesito que verifiques algo para mí. Si alguien afirmara que soy mentalmente incompetente, ¿estos registros contradecirían eso? Ella levantó la vista bruscamente. José, ¿qué está pasando? Le expliqué la situación. La expresión de María se oscureció con cada detalle. Déjame imprimir todo, dijo ella. Historial de empleo, evaluaciones de desempeño, certificados de educación continua. Cualquiera que haya trabajado contigo sabe que tu mente es aguda como una tachuela. Esa noche me senté en la silla favorita de Carmen y organicé mi evidencia. Los registros de empleo mostraban un trabajo cognitivo de alto nivel continuo hasta marzo de 2024. Las grabaciones de audio probaban el engaño de Mónica. Los estados de cuenta bancarios documentaban el robo financiero, pero necesitaba más. Mónica estaba escalando, y yo tenía que estar listo para lo que viniera después. Llamé a mi vecina, la señora Patterson, que había vivido al lado durante 15 años. Elena, necesito un favor. Mónica ha estado diciendo a la gente que estoy desarrollando demencia. ¿Has notado algún cambio en mi comportamiento desde que murió Carmen? Oye, José, eso es terrible. ¿Has estado triste naturalmente, pero confundido? Nunca. Aún mantienes tu jardín mejor que hombres de la mitad de tu edad. Me ayudas con mis problemas de computadora. Apenas la semana pasada me explicaste esa cosa compleja del suplemento de Medicare que yo no podía entender. ¿Estarías dispuesta a documentar eso? Absolutamente. Luego llamé a mi asesor financiero, Tomás en Merrill Lynch. Había trabajado con él durante 20 años, estableciendo los fondos universitarios de los niños y administrando las pólizas de seguro de vida de Carmen. Tomás, alguien ha estado afirmando que soy mentalmente incompetente. ¿He parecido confundido durante nuestras conversaciones recientes? En absoluto, José.
Llamaste el mes pasado haciendo preguntas detalladas sobre los fideicomisos de educación de los nietos. Entendiste cada aspecto de la estrategia de inversión. Tus preguntas fueron más sofisticadas que la mayoría de mis clientes. ¿Puedes documentar nuestras interacciones recientes? Ya estoy en ello. Te enviaré un resumen de nuestras conversaciones de los últimos 6 meses. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en las últimas semanas de Carmen, cómo me había apretado la mano y me había hecho prometer proteger el futuro de los niños. Mónica va a intentar algo, había susurrado. Ella mira a nuestra familia como una oportunidad de negocio. Carmen había visto algo que yo había pasado por alto, o tal vez no había querido ver. Caminé a nuestro dormitorio y abrí el joyero de Carmen. Escondido bajo el forro de terciopelo había un trozo de papel doblado, una nota con su letra. José, si estás leyendo esto, me he ido y probablemente estés dudando de ti mismo. No lo hagas, confía en tus instintos sobre Mónica. El dinero de los niños debe ser protegido. Eres más fuerte de lo que piensas. Te amo. Ella lo sabía. Incluso mientras luchaba contra el cáncer, había estado planeando esta situación exacta. Doblé la nota y la puse en mi billetera, junto a mi credencial de identificación del hospital. Mañana necesitaría ambos porque Mónica estaba a punto de aprender que el duelo no es igual a estupidez, y los hombres tranquilos pueden ser los oponentes más peligrosos de todos. El golpe maestro de Mónica llegó exactamente una semana después. Ella organizó lo que llamó una intervención familiar en su casa, invitando no solo a la familia inmediata, sino a parientes lejanos, amigos de la familia y, lo más importante, a varias personas de la comunidad chino-estadounidense que habían estado siguiendo nuestra situación. Necesitamos testigos, le dijo a Juan por teléfono. Yo estaba escuchando desde mi cocina mientras ella hablaba en la sala. La gente necesita ver lo confundido que se ha vuelto. Hará que los procedimientos legales sean más fluidos. La lista de invitados era estratégica. Los padres de Mónica, su hermana Clara, Juan y los niños, el pastor Williams de nuestra iglesia, el primo de Mónica, David, que trabajaba en cuidado de ancianos, y 3 parejas de la Asociación Cultural China, a quienes Mónica había estado cultivando como aliados. Ella había pasado 2 semanas envenenando el pozo, diciéndoles a todos que yo estaba teniendo episodios y volviéndome cada vez más paranoico sobre las finanzas familiares. La intervención fue diseñada para hacer mi colapso público, el momento en que todos verían que el pobre y confundido José necesitaba ser puesto bajo cuidado profesional. Llegué a las 2 de la tarde el domingo, 27 de octubre, llevando una pequeña bolsa de regalo. Mónica había pedido que todos trajeran algo significativo para compartir recuerdos del José que todos amamos. La sala estaba dispuesta como una sala de tribunal. Mónica se sentó en el centro, flanqueada por sus padres y su hermana. Juan estaba a un lado con los niños, pareciendo incómodo. La pareja china se sentó junta en el sofá seccional, susurrando en mandarín. El pastor Williams abrió con una oración por sabiduría y compasión durante las decisiones familiares difíciles. Luego Mónica tomó el control. Gracias a todos por venir, comenzó. Esto no es fácil, pero José necesita más ayuda de la que nuestra familia puede proporcionar. Su deterioro cognitivo se ha acelerado rápidamente desde la muerte de Carmen. Ella sacó una carpeta de documentos. Los informes médicos muestran una creciente confusión y pérdida de memoria. Ha estado haciendo acusaciones paranoides sobre miembros de la familia. Ayer afirmó que yo estaba robando dinero de sus cuentas. Murmullos compasivos de la audiencia. El primo de Mónica, David, asintió con conocimiento. La demencia en etapa temprana a menudo se presenta con paranoia financiera, dijo. Los pacientes se convencen de que los cuidadores los están explotando. Exactamente, dijo Mónica. José cree que estoy robando de alguna manera el seguro de vida de Carmen, aunque ese dinero está específicamente designado para sus necesidades de cuidado. La señora Chen, una de los miembros de la Asociación Cultural China, habló en mandarín. El pobre hombre parece tan perdido. Es bueno que estés asumiendo la responsabilidad de su bienestar. Mónica respondió en mandarín. Ha sido un desafío, pero alguien tiene que protegerlo de su propia confusión. Los estadounidenses a menudo luchan con los padres ancianos. Me senté en silencio en mi silla designada,
el patriarca familiar preocupado dejando que la conversación fluyera a mi alrededor. Mi grabadora Sony estaba funcionando en el bolsillo de mi camisa, pero hoy tenía algo mejor. El Dr. Baich y la doctora Susana Ruiz llegaron a las 2:30 justo a tiempo. Mónica no la esperaba. «Espero no interrumpir», dijo la doctora Susana, pero José me pidió que pasara para discutir su reciente evaluación neurológica. La cara de Mónica se tensó. No sabía que José había programado pruebas adicionales. «Oh, sí», dijo la doctora Susana acomodándose en una silla. «Evaluación cognitiva integral, imágenes cerebrales, la batería completa. Tengo los resultados». La habitación se quedó en silencio. Juan se inclinó hacia adelante. «¿Qué encontraron?». La doctora Susana abrió su maletín. «La función cognitiva de José es completamente normal para su edad. Excelente memoria, fuertes habilidades de razonamiento, sin signos de demencia o deterioro cognitivo. Sus respuestas de duelo son saludables y apropiadas». La voz de Mónica estaba cuidadosamente controlada, pero la evaluación anterior sugería... «¿Qué evaluación anterior?», interrumpió la doctora Susana. «Los registros médicos de José no muestran evaluaciones cognitivas desde la muerte de Carmen. ¿Quién realizó esta evaluación?». La habitación se estaba volviendo incómoda. Mónica estaba buscando entre sus papeles. El doctor Pérez mencionó preocupaciones. «Hablé con el doctor Pérez ayer», interrumpió la doctora Susana. «Él nunca diagnosticó a José con ningún problema cognitivo. Alguien proporcionó información falsa a su oficina. Fue entonces cuando decidí hablar». «Doctora Susana», dije, «¿podría aclarar algo para nuestros invitados? En su opinión profesional, ¿alguien con mis resultados de pruebas cognitivas sería capaz de entender discusiones financieras complejas?». «Absolutamente. Sus puntuaciones indican una agudeza mental superior al promedio». «¿Qué pasa con la comprensión del lenguaje? ¿Podría alguien con mis resultados de prueba seguir conversaciones en idiomas extranjeros que había aprendido previamente?». La doctora Susana pareció perpleja, pero respondió profesionalmente. «Ciertamente, las habilidades lingüísticas, especialmente aquellas desarrolladas a través del uso profesional, permanecerían intactas». Me volví hacia Mónica y hablé en perfecto mandarín. ¿Debería traducir lo que has estado diciendo sobre mí durante los últimos 20 minutos? Las parejas chinas jadearon. La cara de Mónica se puso blanca. Su madre se cubrió la boca con la mano. Continué en mandarín, dirigiéndome a la señora Chen directamente. «Mónica les dijo que estoy confundido y muriendo pronto. Ella dijo que los estadounidenses luchan con los padres ancianos. Ella ha estado usando nuestro idioma para burlarse de mí y de mi propia familia». La señora Chen miró a Mónica con horror. «¿Habla chino?». 30 años como intérprete médico en el Hospital General de Phoenix», dije, sacando mis registros de empleo. «He ayudado a cientos de familias chinas a comunicarse con sus médicos». Mónica estaba retrocediendo frenéticamente. «Nunca dije esas cosas. Está confundido». Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de 5 minutos antes. La voz de Mónica llenó la habitación, hablando en mandarín sobre protegerme de mi propia confusión y los estadounidenses luchando con padres ancianos. El señor Chen se levantó abruptamente. «Mónica, confiamos en ti. Nos dijiste que este hombre necesitaba nuestro apoyo comunitario». «¡Nos mentiste!», agregó la señora Chen con voz aguda. «Vinimos aquí pensando que estábamos ayudando a un anciano con demencia». El pastor Williams parecía atónito. «Mónica, ¿qué está pasando exactamente aquí?». Juan estaba mirando a su esposa. «Mónica, me dijiste que papá estaba teniendo episodios. Dijiste que el doctor Pérez le diagnosticó demencia temprana». Metí la mano en mi bolsa de regalo y saqué una pila de estados de cuenta bancarios. «Estos podrían aclarar las cosas», dije, entregándoselos a Juan. «Mónica ha estado retirando $2,800 mensuales de mis cuentas por servicios de cuidado de demencia, servicios que nunca he recibido». Las manos de Juan temblaban mientras leía. «Papá, esto muestra $16,800 en retiros a algo llamado Taylor Care Management.
Taylor es el apellido de soltera de Mónica, dije en voz baja. La habitación estalló. La hermana de Mónica, Clara, se estaba alejando de ella. Las parejas chinas estaban recogiendo sus cosas, claramente disgustadas. El pastor Williams estaba leyendo los estados de cuenta bancarios con creciente alarma. Mónica hizo una jugada desesperada final, hablando rápidamente en mandarín a sus padres. «Está mintiendo sobre todo. El viejo está loco, no lo escuchen», respondí en el mismo idioma. «Mónica, todos en esta habitación ahora saben que entiendo cada palabra que estás diciendo». Su padre, que había estado en silencio toda la tarde, finalmente habló en inglés. «Mónica, te criamos mejor que esto». Fue entonces cuando Mónica perdió completamente el control. «Ustedes no entienden», ella gritó en inglés. «Lo he estado cuidando durante meses. Merezco una compensación por mi tiempo». «¿Del Fondo Universitario de los Niños?», preguntó Juan en voz baja. «Los niños no necesitan ese dinero en este momento». «¿Pero tú necesitabas una casa en Tempe?», pregunté. Los ojos de Mónica se abrieron de par en par. Ella nunca había mencionado la casa a nadie más. Reproduje otra grabación, su conversación telefónica sobre comprar propiedades con el dinero robado de la herencia. Juan se levantó lentamente. «Fuera», le dijo a su esposa. «Fuera de esta casa ahora mismo». Mónica miró alrededor de la habitación en busca de apoyo y no encontró ninguno. Incluso su propia familia estaba evitando el contacto visual. Mientras recogía su bolso, hablé una vez más en mandarín. 30 años de interpretación me enseñaron que las mentiras suenan igual en todos los idiomas. Las parejas chinas asintieron con aprobación. La Sirachen me palmeó el hombro mientras Mónica huía a su auto. La intervención había salido espectacularmente mal. La reputación de Mónica en la comunidad estaba destruida. Su matrimonio estaba implosionando y sus crímenes financieros eran ahora de conocimiento público. Pero yo no había terminado todavía. La confrontación legal ocurrió exactamente donde Mónica la había planeado. La oficina de abogados de Jaime Martínez el 12 de noviembre de 2024. Ella había programado la reunión semanas antes para finalizar mis procedimientos de incapacidad y transferir el poder notarial. La ironía era perfecta. Martínez y un edificio elegante en el centro de Phoenix, todo vidrio y acero. La sala de conferencias tenía una mesa de caoba con capacidad para 12 personas, ventanas de piso a techo con vistas al valle y un sistema de grabación que documentaba todo. Mónica llegó con su abogada, Patricia Hawkins, una mujer aguda con un traje costoso que se especializaba en leyes para ancianos. Habían traído un maletín lleno de documentos, informes médicos, evaluaciones financieras y los papeles del poder notarial que le darían a Mónica el control completo sobre mis activos. «Esto es realmente solo una formalidad», dijo la abogada Hawkins a la sala. «El deterioro cognitivo del señor José ha sido bien documentado. Estamos aquí para asegurar que sus asuntos financieros sean manejados adecuadamente». Juan se sentó frente a ellos, todavía tambaleándose por el desastre de la intervención. Había traído a su propio abogado, David Wilson, quien parecía escéptico sobre todo el procedimiento. Me senté en la cabecera de la mesa con Jaime Martínez, quien había sido el abogado de Carmen durante 20 años. Él conocía la verdadera historia. Antes de comenzar, dijo Martínez, «Debo mencionar que el señor José ha solicitado que la doctora Susana Ruiz se una a nosotros para discutir su reciente evaluación médica». La abogada de Mónica frunció el ceño. ¿Qué evaluación médica? Nuestra documentación muestra que el señor José no ha sido cooperativo con los profesionales médicos. En realidad, dijo la doctora Susana entrando en la sala de conferencias, José ha sido extremadamente cooperativo. Hemos realizado pruebas exhaustivas durante las últimas 3 semanas. Colocó una carpeta gruesa sobre la mesa. Evaluación neurológica integral, pruebas de función cognitiva, imágenes cerebrales, evaluación psicológica. Las facultades mentales del señor José están completamente intactas. La abogada Hawkins estaba hojeando los documentos médicos de Mónica, pero estos informes indican un deterioro cognitivo significativo, pérdida de memoria, incapacidad para administrar las finanzas.
¿De dónde vinieron esos informes?, preguntó la doctora Susana. Mónica habló rápidamente. ¿El doctor Pérez en Asociados Médicos Familiares? La doctora Susana sacó su teléfono. «Déjame llamar al doctor Pérez ahora mismo». Marcó y puso la llamada en altavoz. La voz del doctor Pérez llenó la sala de conferencias. «Doctor Pérez, habla Susana Ruiz del Hospital General de Phoenix. Estoy sentada con José y su familia. ¿Puede aclarar la evaluación cognitiva que realizó al señor José?» «Nunca realicé ninguna evaluación cognitiva a José», dijo el doctor Pérez claramente. «Alguien llamó a mi oficina afirmando que estaba teniendo problemas de memoria, pero les recomendé que programaran una cita para una evaluación adecuada. Esa cita nunca se hizo». La cara de Mónica se estaba poniendo roja. «Pero los informes médicos, doctor Pérez», continuó la doctora Susana. «¿Alguna vez diagnosticó al señor José con demencia o deterioro cognitivo? Absolutamente no. Ni siquiera lo he examinado por problemas cognitivos». La abogada Hawkins estaba mirando a su clienta. «Mónica, ¿de dónde vinieron estos documentos médicos?». Antes de que Mónica pudiera responder, hablé. «¿Puedo abordar la cuestión de mi competencia mental?». Me levanté y caminé hacia la cabecera de la mesa. Durante 30 años trabajé como intérprete médico certificado en el Hospital General de Phoenix. Mi trabajo requería que tradujera procedimientos médicos complejos, planes de tratamiento e información de diagnóstico entre inglés y 4 dialectos chinos. Coloqué mis registros de empleo sobre la mesa. Estos documentos muestran un trabajo cognitivo de alto nivel continuo hasta mi jubilación en marzo de 2024. Las evaluaciones de desempeño calificaron consistentemente mi precisión de traducción y comprensión médica como ejemplares. La abogada Hawkins estaba leyendo el archivo de empleo. «¿Eres un intérprete médico? Certificado en mandarín, cantonés, taiwanés y shangainés. Tengo certificados avanzados en traducción de terminología médica y capacitación en competencia cultural». Me volví hacia Mónica, lo que nos lleva a una pregunta interesante. «Mónica, ¿te gustaría explicarles a todos lo que has estado diciendo sobre mí en mandarín durante los últimos 6 meses?» La abogada de Mónica parecía confundida. «¿Qué tiene que ver el idioma con este procedimiento?». «Todo», dije sacando mi grabadora Sony. «Mónica ha estado llevando a cabo una campaña sistemática de abuso de ancianos, utilizando idiomas chinos para ocultar sus actividades. Asumió que yo no podía entender sus conversaciones. Reproduje la primera grabación, Mónica diciéndole a sus parientes chinos que yo era inútil y que moriría pronto. La abogada Hawkins se puso pálida. «Mónica, ¿qué es esto? Él está manipulando las grabaciones», dijo Mónica desesperadamente. Reproduje la segunda grabación, Mónica describiendo su plan para robar el dinero de la herencia mientras yo estaba sentado en la misma mesa. Juan estaba mirando a su esposa con horror. «Mónica, ¿realmente dijiste estas cosas? ¿Puedo proporcionar traducciones?». Ofrecí, pero creo que la intención es clara. Jaime Martínez abrió su maletín. «Como abogado del patrimonio de Carmen, me siento obligado a compartir algo relevante». Sacó el testamento de Carmen. La señora Carmen fue muy específica sobre la protección de la herencia de los niños. Incluyó una cláusula que excluía específicamente a Mónica de cualquier papel de fideicomisaria. Leyó en voz alta. «Bajo ninguna circunstancia Mónica Taylor tendrá acceso a estos fondos ni servirá como fideicomisaria para las cuentas de educación de los niños». La abogada de Mónica estaba revisando frenéticamente sus notas. «Mónica, me dijiste que la esposa nunca anticipó esta situación de deterioro cognitivo». «Carmen lo anticipó perfectamente», dije. «Ella vio venir esto meses antes de morir». Coloqué los estados de cuenta bancarios sobre la mesa. Mónica ha retirado $16,800 de mis cuentas utilizando documentación médica fraudulenta. El dinero fue a una empresa llamada Taylor Care Management, LLC, que en realidad no proporciona ningún servicio. La abogada Hawkins estaba leyendo los registros bancarios. Mónica explicó estos retiros. «Yo lo estaba cuidando. Merezco una compensación». «¿Por qué cuidado?», pregunté. «Vivo de forma independiente. Conduzco yo mismo a mis citas.
Administro mi propia medicación. ¿Qué estabas haciendo exactamente que requería $2,800 mensuales? La doctora Susana habló. Según mi evaluación, el señor José no requiere ningún cuidado asistido en absoluto. Es física y mentalmente capaz de vivir de forma independiente. Mónica estaba acorralada. Intentó un último movimiento desesperado hablando rápidamente en mandarín a sus padres, que habían estado sentados en silencio en la esquina. «Todo esto son mentiras», dijo en mandarín. «El viejo estadounidense está tratando de robar dinero de sus propios nietos. No crean en su evidencia falsa», respondí de inmediato en el mismo idioma. «Mónica, todos en esta habitación ahora saben que tú eres la ladrona». Su abogada se puso de pie. «Señor, ¿José? ¿Acaba de hablar chino?» «Mandarín específicamente. ¿Le gustaría que tradujera lo que Mónica acaba de decir?» Proporcioné la traducción. Los padres de Mónica parecían mortificados. Su padre se levantó y salió de la sala de conferencias sin decir una palabra. La abogada Hawkins estaba empacando su maletín. «Mónica, ya no puedo representarte en este asunto. Has proporcionado documentación falsa y has tergiversado los hechos de este caso». Mónica estaba ahora completamente sola en la mesa de conferencias. Su abogada se iba, sus padres la habían abandonado y Juan la miraba como si nunca la hubiera visto antes. «¿Hay más?», dije en voz baja. Saqué un sobre manila. «Mónica, ¿recuerdas tu conversación la semana pasada sobre la casa en Tempe?» Sus ojos se abrieron de par en par. Reproduje otra grabación. Mónica discutiendo el uso del dinero robado de la herencia como pago inicial de una casa de $450,000. Su voz era clara como el cristal, describiendo cómo ya había hecho una oferta usando dinero que pertenecía a mis nietos. Jaime Martínez estaba tomando notas rápidamente. «Señor José, ¿está diciendo que la señora Taylor Astia ha estado utilizando fondos robados para inversiones inmobiliarias personales? La compra de la casa en Tempe estaba programada para cerrarse el próximo viernes», dije. Mónica planeaba usar el dinero del seguro de vida de mi difunta esposa como pago inicial. Juan finalmente encontró su voz. «Mónica, ¿es esto cierto? ¿Estás comprando una casa con el dinero de la universidad de los niños?» Mónica miró alrededor de la habitación desesperadamente. «Juan, no entiendes. Necesitamos una casa más grande. Los niños necesitan más espacio. Los niños necesitan educación universitaria», dijo Juan en voz baja. La doctora Susana se inclinó hacia adelante. «José, en su opinión profesional como intérprete médico, ¿cómo caracterizaría el uso de las barreras del idioma por parte de Mónica para ocultar crímenes financieros? En 30 años de trabajo hospitalario, he visto a miembros de la familia explotar las diferencias de idioma para manipular decisiones médicas, pero nunca he visto a alguien usar las barreras del idioma como arma para cometer abuso sistemático de ancianos». Saqué la última pieza de evidencia, un intercambio de correo electrónico impreso entre Mónica y un agente de bienes raíces discutiendo la línea de tiempo para acceder a los fondos de la herencia. Mónica envió estos correos electrónicos mientras estaba sentada en mi sala, fingiendo cuidar mis supuestos síntomas de demencia. Jaime Martínez estaba revisando toda la documentación. «Señor José, esto parece ser un caso claro de abuso financiero de ancianos, fraude y posiblemente robo de identidad. La documentación médica ha sido falsificada, el poder notarial fue obtenido mediante engaño y se han malversado fondos sustanciales. Mónica hizo un último intento de control de daños. José todavía está de duelo», dijo a la sala. «No está pensando con claridad sobre las finanzas familiares». Me levanté lentamente. «Mónica, mi esposa murió hace 6 meses. Mi dolor es real, pero el dolor no me hace estúpido y no me hace ciego al robo». La miré directamente. «Carmen me advirtió sobre ti antes de morir. Dijo que mirabas a nuestra familia como una oportunidad de negocio. Debería haberla escuchado antes». La compostura de Mónica finalmente se rompió por completo. «Ustedes no entienden lo que he sacrificado», gritó. «He estado cuidando a un viejo que apenas aprecia nada de lo que hago». «¿Qué cuidado?», preguntó Juan, con voz mortalmente tranquila. «Lo llevo a sus citas.
Conduzco yo mismo, dije. Manejo sus medicamentos. Administro mi propio horario de medicamentos. Cocino para él. Has traído comida para llevar 3 veces en 6 meses. Mónica se estaba aferrando a un clavo ardiendo. ¿Estaba protegiendo las finanzas familiares robándolas?, preguntó Juan. El abogado Wilson, el abogado de Juan, habló por primera vez. Jaime, ¿cuáles son nuestras opciones aquí? Martínez ya estaba redactando documentos. Cargos criminales por abuso de ancianos y fraude. Recuperación civil de todos los fondos malversados. Orden de restricción que impida cualquier acceso adicional a las cuentas del señor José. Y revocación inmediata de cualquier reclamo de poder notarial. Miró a Mónica. Señora Taylor, estoy legalmente obligado a reportar sospechas de abuso de ancianos a las autoridades. Esta evidencia se presentará a la oficina del fiscal de distrito mañana por la mañana. Mónica estaba llorando ahora, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de rabia y frustración por haber sido atrapada. Esto no ha terminado, dijo recogiendo su bolso. En realidad, dije en voz baja, se acabó. Completamente terminado. Saqué un último dispositivo de grabación, un modelo más nuevo que había estado llevando durante la última semana. Mónica, toda esta conversación ha sido grabada, incluidas tus admisiones de robo, tus intentos de culpar a mi dolor por tus crímenes y tu amenaza justo ahora. La habitación estaba en silencio excepto por la respiración de Mónica. 30 años de interpretación médica me enseñaron algo importante, dije. La verdad no cambia de idioma. Las mentiras no se vuelven honestas solo porque piensas que nadie las entiende. Y la traición familiar corta igual de profundo en mandarín que en inglés. Mónica salió de la sala de conferencias sin decir otra palabra. Juan se sentó en un silencio atónito durante varios minutos. Finalmente me miró. Papá, lo siento mucho. Debería haber visto lo que estaba pasando. Hijo, dije. Mónica engañó a todos excepto a tu madre. Carmen vio a través de ella completamente. La doctora, Susana, estaba empacando sus archivos. José, por lo que vale, tu función cognitiva es notable. La mayoría de las personas de la mitad de tu edad no podrían haber manejado este tipo de documentación sistemática mientras lidiaban con el duelo. Jaime Martínez ya estaba al teléfono con la oficina del fiscal de distrito. Las ruedas de la justicia estaban girando. Pero el momento más satisfactorio llegó 3 horas después, cuando Mónica llamó al teléfono de Juan en pánico. El agente de bienes raíces está haciendo preguntas sobre el pago inicial. Dijo, el banco está congelando las cuentas. ¿Qué hago? Juan me miró. Luego respondió a su esposa. Llamas a un abogado de defensa criminal y rezas para que papá no presente cargos. Pero yo estaba absolutamente presentando cargos porque Carmen merecía justicia y mis nietos merecían recuperar su futuro. Los cargos criminales fueron presentados dentro de las 48 horas. La detective María Santos de la Unidad de Delitos Financieros de la Policía de Phoenix tomó mi declaración el 14 de noviembre, revisando toda la evidencia que yo había recopilado metódicamente durante 6 meses. Señor José, dijo ella, este es uno de los casos de abuso de ancianos más exhaustivamente documentados que he visto. Las grabaciones de audio, los estados de cuenta bancarios, los documentos médicos falsificados. Básicamente ha construido todo el caso para nosotros. Los cargos eran graves. Abuso de ancianos, explotación financiera, fraude, robo de identidad y falsificación. Arizona toma muy en serio los delitos financieros contra personas mayores, con penas aumentadas que podrían significar de 3 a 5 años de prisión. La lectura de cargos de Mónica estaba programada para el 20 de noviembre. Ella contrató al abogado de defensa criminal Robert Castellanos, quien inmediatamente trató de negociar una declaración de culpabilidad. Mi clienta operaba bajo la creencia genuina de que el señor José necesitaba asistencia financiera, argumentó Castellanos a la fiscal de distrito Jennifer Walsh. Ella estaba actuando como cuidadora no remunerada para un viudo en duelo. La fiscal Walsh revisó mi archivo de evidencia y se rió. Consejero, su clienta fue grabada en múltiples idiomas describiendo su robo sistemático de la herencia, dinero destinado a la educación de los niños.
falsificó registros médicos y falsificó documentos de poder notarial. Esto no es un malentendido. Es crimen financiero organizado. La audiencia preliminar fue devastadora para la defensa de Mónica. La jueza Patricia Coleman revisó la evidencia de audio, el testimonio médico y los registros financieros. Señora Taylor, dijo la jueza Coleman, usted explotó las barreras del idioma para ocultar el abuso sistemático de ancianos. Falsificó documentación médica para justificar el robo financiero. Apuntó a un viudo en duelo y robó dinero específicamente designado para la educación de los niños. La súplica de Mónica por cargos reducidos fue denegada, pero el caso criminal fue solo el comienzo. Jaime Martínez presentó una demanda civil para la recuperación de los fondos robados, más daños, honorarios legales e indemnizaciones punitivas. La auditoría financiera reveló el alcance total del robo de Mónica: $23,400 en retiros no autorizados, $8,500 en honorarios de gestión de cuidados falsificados y $15,000 en intento de fraude inmobiliario. Daños totales $46,900, sin incluir costos legales. La licencia de enfermería de Mónica fue suspendida en espera de una investigación por parte de la Junta de Enfermería del Estado de Arizona. Su empleador, el Centro Médico Desert, la despidió inmediatamente después de enterarse de los cargos de fraude. La casa en Tempe se cayó cuando el banco descubrió que el pago inicial provenía de fondos potencialmente robados. Mónica perdió su depósito de garantía de $5,000, pero el golpe más decisivo provino de una fuente inesperada: la Asociación Cultural China. La señora Chen, que había asistido a la desastrosa intervención familiar, escribió una carta detallada al tribunal describiendo el engaño de Mónica a su comunidad. La señora Mao Taylor tergiversó deliberadamente la condición del señor José para ganar nuestra simpatía y apoyo, escribió. Ella usó nuestra confianza cultural para validar sus mentiras sobre su capacidad mental. Este abuso de la buena voluntad de nuestra comunidad es inconcebible. La carta fue firmada por 12 familias que habían sido manipuladas por la falsa narrativa de Mónica. La audiencia de sentencia de Mónica se llevó a cabo el 8 de enero de 2025. Se me pidió una declaración de impacto de la víctima. Su señoría, dije, Mónica no solo robó dinero de mi familia. Ella usó mi dolor como arma, explotó las diferencias culturales e intentó destruir mi reputación como adulto competente. Trató de institucionalizarme para cubrir sus crímenes. Hice una pausa mirando directamente a Mónica. Pero lo más importante, traicionó los deseos finales de mi difunta esposa. Carmen protegió específicamente ese dinero de la herencia porque sabía que este día llegaría. La jueza Coleman no simpatizó con la disculpa llorosa de Mónica. Señora Taylor, usted llevó a cabo una sofisticada campaña premeditada de abuso financiero contra un ciudadano mayor vulnerable. Falsificó registros médicos, falsificó documentos legales y explotó las barreras del idioma para ocultar sus crímenes. La sentencia fue dura pero justa. 3 años en prisión estatal, 5 años de libertad condicional, restitución completa de $46,900 más honorarios legales y prohibición permanente de servir como cuidadora o representante financiera para cualquier persona mayor. También se ordenó a Mónica pagar $15,000 en daños punitivos y completar 200 horas de servicio comunitario trabajando específicamente con víctimas de abuso de ancianos. El juicio civil fue igualmente decisivo. Los activos de Mónica fueron congelados, sus cuentas bancarias vaciadas para pagar la restitución y se colocaron gravámenes sobre cualquier ganancia futura. Juan solicitó el divorcio al día siguiente de la sentencia. Solicitó la custodia total de Santiago y Sofía, citando la condena penal de Mónica y el fraude financiero como evidencia de incapacidad como madre. «Papá», me dijo Juan después de la audiencia, «sigo pensando en todas las señales que me perdí. La forma en que controlaba tus citas médicas, te aislaba de las decisiones. Hablaba chino cuando estabas en la habitación. Hijo, las personas manipuladoras son expertas en parecer serviciales mientras son dañinas». Mónica pasó meses construyendo una narrativa de mi incompetencia. Incluso yo comencé a dudar de mí mismo a veces. El dinero de la herencia fue restaurado a sus cuentas de fideicomiso adecuadas para los nietos.
Los deseos de Carmen finalmente estaban siendo honrados, pero quizás el resultado más satisfactorio fue personal. La doctora Susana incluyó mi caso en una presentación sobre la concientización sobre el abuso de ancianos en la conferencia de la Asociación Médica de Arizona. La documentación metódica y las habilidades lingüísticas del señor José le permitieron exponer crímenes financieros que de otro modo podrían haber pasado desapercibidos, dijo a una audiencia de 200 proveedores de atención médica. Su caso demuestra que el duelo y la edad no equivalen a incompetencia. Mónica aprendió la lección más costosa de su vida. El respeto no es opcional y el robo siempre tiene consecuencias. La justicia se sirvió en múltiples idiomas. Los efectos dominó de la condena de Mónica se extendieron mucho más allá de nuestra familia. Su historia se convirtió en una advertencia que tocó cada rincón de su vida. El Centro Médico Desert, donde Mónica había trabajado como enfermera práctica con licencia durante 6 años, lanzó una investigación interna. Descubrieron que había estado falsificando registros de horas extras e inflando las horas de atención al paciente para obtener una compensación adicional. El hospital despidió a 3 supervisores que no habían detectado las discrepancias. Estamos implementando nuevos protocolos de supervisión específicamente debido al caso Taylor, anunció la administradora del hospital, Sara Martínez, en una reunión de personal. La mala conducta financiera hacia las familias de los pacientes resultará en terminación inmediata y referencia penal. La licencia de enfermería de Mónica no solo fue suspendida, fue revocada permanentemente por la Junta de Enfermería del Estado de Arizona. La decisión de la Junta fue unánime y mordaz. La señora Taylor violó los principios fundamentales de la ética de enfermería al explotar a un miembro de la familia vulnerable para obtener ganancias financieras, declaró la presidenta de la Junta, la doctora Linda Foster, en el fallo oficial. Ella nunca será elegible para el restablecimiento de la licencia en Arizona. La decisión fue reportada a la Base de Datos Nacional de Enfermería, terminando efectivamente la carrera de atención médica de Mónica en todo el país. La Asociación Cultural China celebró una reunión de emergencia para abordar cómo habían sido manipulados. La señora Chen, ahora sirviendo como defensora de protección de ancianos del grupo, desarrolló nuevos protocolos para verificar situaciones familiares antes de ofrecer apoyo comunitario. Mónica Taylor nos enseñó que debemos verificar independientemente las afirmaciones sobre los miembros mayores de la comunidad. La señora Chen explicó al reportero de Arizona Republic que cubría la historia. No podemos permitir que nuestros valores culturales de respeto familiar sean usados como armas por los delincuentes. La asociación creó el Fondo de Protección de Ancianos Alan Johnson para ayudar a otros ancianos a documentar y reportar el abuso financiero. El fondo recaudó $12,000 en su primer mes. Los padres de Mónica, Lucía y Roberto estaban devastados por la condena de su hija. Vendieron su casa en Flagstaff y se mudaron a Oregón para escapar de la vergüenza y la atención de los medios. La criamos para respetar a los mayores y ayudar a la familia, le dijo Lucía a la detective Santos durante una entrevista final. No entendemos cómo se convirtió en alguien que podía robar del Fondo de Educación de los Niños. Roberto fue más directo. Mónica ha sido cortada por completo. No tendremos una hija que se aprovecha de viudos en duelo. La hermana de Mónica, Clara, cambió su apellido y se mudó a Colorado con su familia. Me envió una carta de disculpa escrita a mano que llegó 3 semanas después de la sentencia. Señor José, debería haber hablado antes cuando escuché a Mónica insultándolo en chino. Tenía miedo del conflicto familiar, pero mi silencio permitió sus crímenes. Lamento haberle fallado cuando necesitaba un aliado. Los procedimientos de divorcio fueron rápidos y decisivos. A Juan se le otorgó la custodia total de Santiago y Sofía, con Mónica recibiendo derechos de visita supervisados solo después de completar asesoramiento psicológico y manejo de la ira. La jueza de la corte familiar, Shani Williams, fue particularmente dura durante la audiencia de custodia. Señora Taylor, usted defraudó sistemáticamente al abuelo de sus hijos y robó dinero específicamente destinado a su educación. Este tribunal no puede confiarle ninguna responsabilidad financiera hacia estos niños. Las visitas de Mónica se limitaron a 2 horas mensuales, supervisadas por un trabajador social designado por el tribunal,
y se le prohibió discutir finanzas o temas relacionados con el abuelo con los niños. Juan vendió la casa familiar y se mudó a un modesto apartamento más cerca de mi vecindario. Los niños y yo necesitamos un nuevo comienzo, explicó. Todo en esa casa nos recordaba las mentiras de Mónica. Santiago y Sofía, ahora de 9 y 11 años, lucharon por entender por qué su madre estaba en prisión. Juan y yo decidimos ser honestos de manera apropiada para sus edades. Mamá tomó muy malas decisiones sobre dinero que no le pertenecía, explicó Juan. Lastimó al abuelo y violó la ley. Está enfrentando consecuencias por esas decisiones. Sofía me preguntó directamente, «Abuelo, ¿por qué no nos dijiste que podías hablar chino?» No pensé que importara, dije, pero resultó ser importante cuando alguien estaba diciendo cosas malas sobre nuestra familia. El Fondo Universitario de los Niños, ahora protegido de manera segura, había vuelto a crecer a $342,000 a través de la restitución e intereses. Los deseos finales de Carmen estaban seguros. Los antiguos colegas de Mónica en el Centro Médico Desert la condenaron al ostracismo por completo. 3 enfermeras, que la habían considerado una amiga, testificaron en su contra durante la audiencia de revocación de licencia. Confiamos en Mónica con las familias de nuestros pacientes, testificó la supervisora de enfermería Janet Rodríguez. Ella violó todo lo que creemos sobre la ética de la atención médica. La cobertura de noticias locales fue extensa y perjudicial. El informe de investigación del Canal 12, Abuso de ancianos oculto a plena vista, presentó entrevistas con la doctora Susana, la detective Santos y la señora Chen sobre cómo reconocer las señales de advertencia de explotación financiera. La foto policial de Mónica y los detalles de la condena se archivaron permanentemente en bases de datos en línea, haciendo que el empleo futuro sea casi imposible. 6 meses después de la sentencia, recibí una carta de Mónica desde la prisión. Estaba solicitando mi apoyo para la consideración de libertad condicional anticipada. Señor José, sé que cometí errores, pero 3 años parecen excesivos para lo que fue esencialmente un malentendido familiar. ¿Podría escribir una carta apoyando mi liberación anticipada? No respondí. Algunas personas nunca entienden que el robo no es un malentendido y las consecuencias no son negociables. Carmen habría estado orgullosa de que la justicia finalmente se cumpliera y el futuro de sus nietos estuviera protegido. El caso se convirtió en lectura obligatoria en el programa de capacitación del Grupo de Trabajo de Protección de Ancianos del Fiscal General de Arizona. El nombre de Mónica se convirtió en sinónimo de abuso financiero de ancianos en los círculos legales de todo el estado. Sus elecciones destruyeron su carrera, su matrimonio, sus relaciones familiares y su libertad, pero el fondo universitario de mis nietos estaba a salvo, y eso es lo que más importaba. Hoy, 18 meses después de la condena de Mónica, mi vida ha encontrado un nuevo ritmo. No es lo mismo que cuando Carmen estaba viva, esa vida se ha ido para siempre, pero algo pacífico y con propósito. Juan y yo hemos reconstruido nuestra relación sobre un terreno honesto. Cada domingo trae a Santiago y Sofía a cenar. Cocinamos juntos, hablamos sobre la escuela y a veces les ayudo con la pronunciación del mandarín. Ambos están tomando clases de idioma chino ahora, no porque tengan que hacerlo, sino porque quieren entender su herencia multicultural. «Abuelo», dijo Santiago el fin de semana pasado, «¿nos enseñarás algunas palabras médicas en chino para cuando seamos médicos?» Les estoy enseñando ambos idiomas y terminología médica. Sofía quiere ser enfermera pediátrica. Santiago se inclina por convertirse en traductor como su abuelo. La doctora Susana me pidió que hablara en conferencias médicas sobre el reconocimiento del abuso de ancianos. He dado presentaciones al personal del hospital, escuelas de enfermería y grupos comunitarios sobre las señales de advertencia de la explotación financiera. Su caso demuestra que los adultos competentes pueden ser atacados simplemente porque el dolor los hace parecer vulnerables. Le digo a las audiencias, la edad y la tristeza no equivalen a estupidez y los miembros de la familia no son automáticamente dignos de confianza. Las presentaciones han llevado a cambios de política en 3 hospitales de Phoenix con respecto al acceso financiero familiar y los protocolos de interpretación de idiomas. He establecido nuevos límites que protegen tanto mi independencia como mis relaciones familiares.
Juan ayuda con las decisiones financieras importantes, pero mantengo el control total sobre mis cuentas. La señora Patterson me visita 2 veces por semana, pero vivo de forma independiente en la casa que Carmen y yo compartimos durante 30 años. El asesoramiento para el duelo que recomendó la doctora Susana me ha ayudado a separar el luto normal del trauma de la traición de Mónica. Extraño a Carmen todos los días, pero ya no me consume la pérdida. Mónica fue liberada después de cumplir 18 meses con buen comportamiento. Se mudó a Nevada, donde trabaja en una tienda de conveniencia y vive en un apartamento tipo estudio. Su oficial de libertad condicional confirmó que tiene prohibido el contacto con clientes mayores en cualquier capacidad profesional. Juan recibió una carta de ella solicitando visitas con los niños. Él no respondió. El dinero de la herencia continúa creciendo en fideicomisos educativos protegidos. Para cuando Santiago y Sofía alcancen la edad universitaria, habrá suficiente para la escuela de posgrado si así lo eligen. Los deseos finales de Carmen están seguros. Si has experimentado manipulación financiera de miembros de la familia, documenta todo y busca ayuda de inmediato. Confía en tus instintos sobre las personas que explotan tus momentos vulnerables y recuerda que el dolor no te hace indefenso. A veces te hace más fuerte de lo que jamás imaginaste posible. Comparte tus historias sobre defender a los miembros mayores de la familia en los comentarios a continuación. Tu experiencia podría ayudar a alguien más a reconocer las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde.